La terrorista de labios rojos, parte 2, fragmento del libro Tuétano. Les decía que, sin embargo, el pujante alcalde, justo antes de hacerse nada, logró que el herrero construyera de latón varios buzones color naranja y mandó que los colocaran en las principales esquinas de su pequeña ciudad. Estaba empeñado en ponerle color a su tierra. Se inauguraron como debe ser, con banda de pueblo y fiesta. Fue una romería que marcó la ruta de los buzones. Dentro de poco tendrían hasta turistas. ¿Quién podría dudarlo? Los primeros en depositar sus cartas fueron los enamorados no correspondidos. ¿Cómo recordaron la habilidad de escribir? Seguro fue la actualización de algún software o el efecto que los colores estridentes pueden tener en la memoria. Meter su carta de amor en un buzón naranja era una excelente salida a su desesperación. Sabían que nadie se llevaría la carta, pues seguían sin cartero. Por tanto, sus sentimientos seguían protegidos, anónimos, desconocidos. Pero también sabían que un poeta alcalde lo puede todo, y tal vez la carta algún día llegaría a su remitente. Entonces ya su destino no estaba en sus manos, sino en el oscuro agujero de un cajoncito de latón pintado de naranja, y ellos dejaban un poco de ser enamorados tristes y pasaban a ser enamorados que esperan. Los desilusionados contaron a los buzones sus tristezas y no sentían vergüenza, pues aquellos buzones eran como pozos de los deseos. Lanzaban la carta moneda y el resto era asunto de la dama suerte. Los autores sin editor enviaban sus textos a las más importantes editoriales del mundo y a los más afamados concursos, y entonces se iban al café a vanagloriarse de sus triunfos literarios. Estaban seguros de su talento y la fama que pronto llegaría para cubrirlos de laureles. No sabía cómo, en un espacio tan pequeño, podía caber tanta pero tanta correspondencia, tanta pero tanta esperanza. Hasta que un día llovió. Hacía mucho que no pasaba. Luego se volvió costumbre. La gente se asomaba a mirar la lluvia y la vida era menos aburrida. ¡Vamos a ver llover! Y los niños jugaban en los charcos. Poco a poco, así como el olvido cayó sobre los buzones, el óxido que los fue corroyendo. Primero los convirtieron en contenedores de basura, luego nada. Orín de perro, botellas vacías de alcohol, el vómito de jóvenes dopados y las vísceras de un pescado envueltas en papel periódico fueron el único contenido del único buzón que quedaba en el tristísimo y húmedo pueblo. El olvido acaba con todo, pero ese único buzón que apenas mostraba algún día haber tenido color, seguía en pie bajo un árbol de flores moradas. Parece que contó con una protección especial. Los árboles son poderosos, o ya nadie se juntaba a besarse bajo su sombra y rayar su corteza con corazones e iniciales. Una mañana, una mujer desesperada, pintando sus labios de rojo para intentar asesinar el triste tono de su mirada, entendió que por más esfuerzos que hiciera, en el fondo todo era una escala de grises. Los espejos no mienten. Entonces lo arrancó de la pared, lo colocó sobre dos fuertes troncos y escribió. Escribió apoyada sobre el espejo mesa, acerca de su soledad, en una carta hermosa dirigida al viento. Señor viento, . Habló de su voz silenciada, de su cansancio, del miedo a nunca dejar de tener miedo, del miedo a desaparecer como el poeta alcalde. Largas filas de tinta negra sobre blanquísimo papel lucían interminables y se repetían infinitamente, reflejadas sobre el vidrio escritorio. Escribió por horas, por lunas enteras. Solo se alimentaba de recuerdos y bebía largos sorbos de lágrimas, porque solo llorando como mujer quebrada podía sentirse valiente. Era como limpiar la mirada, arrugar la frente, adquirir cierto carácter, una cierta certeza de haber sufrido, un rictus en la boca que seguía pintada de rojo. Hay una especie de gozo en el llanto que hace vibrar el cuerpo y lo despierta. Pasó su lengua húmeda por el borde del sobre y lo cerró. Caminó hasta llegar bajo el árbol, metió la gruesa carta y luego le prendió fuego. Fue la muerte del último buzón. ¡Bum! Explotó en 1000 pedazos. El árbol resplandecía negándose a ser carbón,
Ella, la terrorista, siguió su camino y abandonó aquel pueblo. Nadie lo había intentado, pero ese no era su problema. El programador hizo clic. Eliminó el documento que se fue directo a la papelera. No era nada, seguramente un error. En cuestión de segundos y acompañado de un leve sonido electrónico, algo así como ¡puf!, el documento desapareció para siempre. El sistema no lo reconocía, pesaba muy poco, era algo en blanco y negro, seguramente creado con un programa obsoleto. Ella escapó justo a tiempo y se quedó escondida en la foto de un atardecer de múltiples naranjas y cobrizos que un joven acababa de guardar en su memoria externa. Fin.